Hoy tenemos un nuevo tutorial para primero de bachillerato. El tema que vamos a ver hoy es vectores. En este tutorial vamos a trabajar con vectores. Es un soporte matemático que utilizamos mucho en física. Bien, pero antes debemos hacer una introducción a los vectores. Una cantidad escalar o magnitud escalar o escalar no tiene dirección en el espacio. Son escalares muchos conceptos de la física, como longitud, tiempo, temperatura, masa, densidad, carga y volumen. Cada uno tiene una escala o tamaño, pero no una dirección asociada. El número de estudiantes en una clase, la cantidad de azúcar en un frasco, el costo de una casa son cantidades escalares conocidas. Los escalares se especifican mediante números comunes y se suman y se restan igual que ellos. Ejemplo, aquí tengo 3 kilogramos, 1,50 metros, 24 horas, 12 grados Celsius. Son escalares, magnitudes escalares, porque no tienen una dirección, no tiene dirección en el espacio, ¿sí? Solamente son cantidades. Muy bien, vamos a ver ahora qué son cantidades vectoriales o magnitud vectorial. Es un concepto de la física que implica una dirección y solo se especifica por completo si se proporciona su magnitud, es decir, su tamaño, y una dirección. Muchos conceptos físicos como el desplazamiento, la velocidad, la aceleración, la fuerza y la cantidad de movimiento son cantidades vectoriales. En general, un vector el cual indica una cantidad específica de una cantidad vectorial señala con un segmento de línea con dirección y se representa mediante una flecha, un dibujo a escala cuya magnitud y dirección determina el vector. Por ejemplo, aquí tenemos la fuerza y arriba de la fuerza señalamos con una pequeña flecha. Eso me está indicando que es vectorial, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, ya la letra B con una flechita. Eso me está indicando que es un vector, tiene un punto y una dirección. La flecha de acá, la saeta, me está indicando el sentido, ¿sí? Acá tenemos también otro ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos 3 vectores. Cada uno está marcando, por ejemplo, este R en X está en el eje de la X y el eje de la Y en el eje de la Y está indicando que van en el mismo sentido. Pero R aquí tiene un ángulo, tiene un punto en el origen y termina en la diagonal de esta proyección, ¿no? Son magnitudes vectoriales porque tienen dirección, sentido y dirección, cantidad y sentido. Muy bien, vamos a ver entonces ahora suma de vectores. El concepto de vector no queda definido por completo hasta que se establecen algunas reglas de comportamiento. Por ejemplo, ¿cómo se suman varios vectores? Desplazamiento, fuerza o lo que sea, ¿no? El insecto de la figura camina de P1 a P2, ¿sí? Y se detiene después, continúa a P3, experimenta 2 desplazamientos, C1 y C2, los cuales se combinan, ¿sí? Se combinan para producir un desplazamiento neto, o sea, una resultante. Aquí S se denomina la resultante o suma de los 2 desplazamientos de este con este, y el equivalente físico de los dos tomados juntos sería esta la expresión algebraica, ¿no? De la suma de vectores. Vemos aquí el insecto que camina de un punto a otro y la resultante sería del punto de origen hasta el punto de final. Ya lo vamos a ver con un ejemplo, la suma de vectores. Bien, en la suma de vectores tenemos 2 características que son el método gráfico y el método analítico. En el método gráfico tenemos el método del polígono, el método del triángulo, el método del paralelogramo. Vamos a estudiar algunas de ellas para que vean, y también el método analítico para hacer un pequeño análisis, porque lo vamos a utilizar mucho en física. Bien, ejemplo 1.
Me dan un vector, tiene una dirección y tiene un sentido. Es vectorial, no me dan la cantidad, es vectorial, tiene dirección y sentido. Tiene magnitud, sí, sabemos, pero no me la da. Tenemos otro vector, el vector B también tiene un sentido, está indicando una dirección con la flechita hacia arriba, la saeta. Bien, y tenemos otro vector, el vector C. Me están pidiendo una suma vectorial. Yo lo pongo desde el punto de origen, pongo el primer vector, ¿sí? Y después cuando termine en ese punto nace el otro vector, el vector B. Y asimismo, cuando ya termine la flecha, comienza el vector C, ¿sí? El resultante será desde el punto de origen hasta el punto final. Esa sería mi suma de vectores. Voy a retroceder un poquito porque me adelanté, ¿sí? Aquí, la suma vectorial A más B más C es igual al resultante, ¿sí? De esta suma de vectores. Eso es lo que me estaba pidiendo el ejemplo. Bien, vamos a ver con el ejemplo 2. Aquí tenemos dos vectores, vector 1 más vector 2, ¿sí? Y nos dan la dirección. ¿Cómo va a ser el resultado? O sea, la resultante vendría a ser, pongo el vector 1 y el vector 2. Desde el punto de origen hasta el punto final será mi vector resultante. Esto es el método del polígono, porque me da un triángulo, el polígono se llama así, ¿sí? Y después tenemos el método del paralelogramo. Con los mismos vectores he hecho la suma de vectores B más B1. La resultante será la diagonal de esta figura que me da aquí, ¿no? Esta proyección, ¿sí? La diagonal será mi vector resultante. Este se llama el método del paralelogramo. ¿Por qué? Porque son las dos proyecciones que se hacen del vector. Y por último, el ejemplo 3. Aquí tenemos un ejemplo del método analítico. Sería, ¿no? Si me dan unos vectores de RY y R en X, ¿sí? Aquí tenemos R en X y en RY, están graficados en el mismo eje. Mi resultante vendría a ser la diagonal por el método del paralelogramo. Me dan un ángulo, pero yo como saco este resultado por el método de Pitágoras, porque aquí se me está formando un ángulo. Por lo tanto, el ángulo, aquí tenemos enfrente de mi ángulo va a estar el cateto opuesto y el adyacente es el que nace, y me dan la hipotenusa, sería R vendría a ser mi hipotenusa, ¿sí? El ángulo teta. Bien, yo entonces aquí tengo, para resolver mi ejercicio, si me dan algún dato, una cantidad, me dan el ángulo, por ejemplo, aquí vale, supongamos que valga 45, ¿no? Y mi resultante sería la hipotenusa, me dan el valor. Yo encuentro mi vector en R en X por medio de la función trigonométrica utilizando coseno, y para Y sería seno, ¿sí? Siempre y cuando el ángulo nazca en el eje de las X, porque si nace en el eje de las Y, ya sería todo lo contrario, tendría que usar acá seno y acá coseno. Eso lo vamos a ver mucho más adelante con la práctica. Continuaré con esto de vectores porque lo vamos a utilizar mucho hasta finales de año. Gracias, espero que te haya gustado y nos vemos en clase.